Porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Iglesia Bíblica Gracia y Verdad, comprometidos con la verdad del Evangelio. Gracias por la cruz, Dios. Efesios capítulo 6, continuando con la meditación y el estudio consecutivo que llevamos acerca de este tema del creyente y la armadura del creyente, el creyente con toda la armadura, esperando que los anteriores mensajes y este que iniciamos sea de bendición para cada uno. Amén. Efesios capítulo 6, verso 10 al 17, la parte A. Efesios 6, verso 10 al 17, la parte A. Leemos: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación. Tomad el yelmo de la salvación. Oremos en esta mañana para que el Señor bendiga su santa palabra. Dios, una vez más delante de tu presencia, reconociendo que solo tú eres Dios, nadie como tú. Señor, y al presentarnos, Señor, delante de tu palabra, danos reverencia por ella, Señor, danos prontitud, oídos para entender, Señor, y el entendimiento por tu Espíritu Santo a la verdad ya revelada. Señor, que por la obra iluminadora de tu Espíritu Santo hables a nuestras vidas por tu palabra. Señor, que seas trayendo convencimiento, oh Dios, acerca de nuestra condición, pero la esperanza gloriosa en Cristo Jesús, en esa salvación eterna, en esa salvación, Señor, iniciada y terminada por ti. Damos gloria, Señor, a ti, a través de esta iglesia local, y unidos a la oración de muchos hermanos en Colombia y alrededor del mundo. Damos gloria, honra al que vive por los siglos de los siglos. Amén y amén. En los tiempos de la Reforma Protestante, se plasmaron 5 verdades fundamentales para el cristianismo, a lo que llamamos las doctrinas de la gracia, también llamadas conjunto de doctrinas del calvinismo. Y esas doctrinas de la gracia, recordemos, nos enseñan 5 verdades fundamentales para el creyente: depravación total, elección incondicional, gracia irresistible, expiación limitada y perseverancia de los santos. Depravación total nos enseña que el hombre, a causa del pecado, nace muerto en sus delitos y pecados. El hombre no quiere conocer a Dios, el hombre no quiere buscar a Dios en sus propias fuerzas, en sus propios términos. La depravación del hombre nos enseña la degradación humana y nos enseña esa doctrina fundamental del pecado y sus consecuencias. Pero la elección incondicional nos enseña que desde antes de la fundación del mundo, Dios diseñó un plan para traer salvación al hombre. Elección incondicional es una elección sin condiciones, sin una condición previa que Dios viera en el hombre para fijarse en él y darle y otorgarle la salvación.
Gracia irresistible nos enseñan que hay un llamamiento, una gracia de Dios la cual no puede ser resistida por el ser humano. Que Dios vence toda resistencia humana y llama de muerte a vida a los hombres. Expiación limitada o redención particular nos enseñan que la sangre de Jesucristo, su sangre vertida en la cruz, no fue con otro propósito sino hacer posible la salvación, traer la salvación a sus escogidos. Ilimitada en alcance, pero limitada en propósito para su iglesia, para sus ovejas, para sus escogidos. Y por último, en último lugar, la perseverancia de los santos nos enseña la seguridad eterna de salvación que el creyente ha de tener. Tiene como base fundamental, estando perdido sus delitos y pecados, alejado de Dios, de sus verdades, de su gloria, ha sido cercano a Dios, pero Dios de principio a fin sostiene la salvación de todos aquellos que ha llamado y que ha traído para sí. Es imposible que una vez salvo se vaya a perder. Y eso nos enseña la seguridad de la salvación. Dice Romanos 8 que a los que Dios conoció de antemano y los predestinó, los preservará hasta la glorificación, a la eternidad futuras. Y esa eterna salvación se encuentra en las manos del soberano y del trino Dios. Si se enseña que la salvación se pierde, en realidad las doctrinas de la gracia enseñan no que se pierda, sino que nunca tuvo la salvación. Cuando dicen ese hermano duró 10, 20 años en el cristianismo, pero volvió atrás, perdió su salvación, no. Simplemente fue que esa persona jugó a ser cristiano y nunca tuvo una auténtica y verdadera salvación, la fe que salva. Hoy vamos a hablar, mis hermanos, acerca de ese tema de la seguridad de salvación en el creyente, el yelmo de la salvación. La vida cristiana es una guerra. La vida cristiana es una carrera, mis hermanos. La vida cristiana es una pelea. Debemos resistir al diablo, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo a los Corintios dice que debemos golpear a nuestro cuerpo para sujetarlo a la obediencia a la palabra. Efesios 5 nos dice que debemos andar cuidadosamente. Filipenses nos enseña que debemos proseguir al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 7 nos enseña que debemos limpiarnos de toda inmundicia de la carne, perfeccionándonos en la santidad y el temor de Dios. Pablo escribió en 1 de Corintios 15, 57, más gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria mediante nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan escribió en 1 de Juan 5, 5, ¿quién es el que vence al mundo sino que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Somos victoriosos, somos vencedores en Cristo y estamos estudiando, mis hermanos, la realidad de una batalla y de una guerra del cristiano. ¿Cuál es la verdadera guerra espiritual? Por un lado está el cristianismo, que enseña que a Satanás hay que luchar, hay que gritar, hay que echar sal, hay que echar aceite, hay que darle 7 vueltas a la ciudad. Pero por otro lado está el creyente que enseña el cristianismo que enseña un quietismo. Significa que la vida cristiana hay que vivirla en quietud. Y sí, la palabra de Dios dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios, pero no significa que yo voy a estar estatua, esperando a que Dios obre, a que Dios haga todo. Él ya hizo todo. Pero mi llamado es a actuar en esa batalla y esa guerra con toda la armadura de Dios. Somos soldados en un combate. Eso lo hemos visto y lo hemos estado estudiando. Tenemos los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición, pero eso requiere de disciplina personal para echar mano de esos medios de gracia que Dios ha dejado y son necesarios para el triunfo.
para vivir en entrega y en obediencia a Dios y a su palabra. 2 Corintios 10:4, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. La victoria, mis hermanos, contra la batalla contra Satanás en esta guerra espiritual es posible. La palabra de Dios dice: fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, y ese poder que nos ha otorgado a nosotros. A medida que conocemos de Dios y su voluntad por la palabra, experimentamos, mis hermanos, ese crecimiento y esa victoria. Y debemos revestirnos día a día con la armadura, con toda la armadura de Dios. Usted no puede decir: tengo el escudo, ¿no?, de la fe y ya no tengo nada más. No, es con toda la armadura de Dios. Y recordemos, mis hermanos, el cinto de la verdad. Esas pues piezas que están compuestas, un soldado, la visión de Pablo, probablemente un soldado romano en su tiempo. El cinto de la verdad, una actitud verdadera, una actitud de compromiso, un creyente que vive según la verdad, la integridad de la palabra de Dios. La coraza de la justicia, la vida práctica del creyente en obediencia, cómo se conduce en su diario andar según el llamado de Dios para su vida, de una manera santa, justa, íntegra, una vida piadosa. Esa es la coraza de la justicia, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz que ha logrado, que el mismo Dios ha otorgado por medio de Cristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, quien nos ha dado la reconciliación, confiando en que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y recordemos lo que decíamos la última vez, hermanos, que la armadura tiene dos partes. Las tres primeras partes, el cinto, el cinturón, la coraza y el calzado, eran elementos que siempre el soldado tenía puesto mientras estaba preparado para cuando llegara el momento donde fuera llamado a la batalla, donde llegara el momento de entrar en guerra. Esos tres elementos, el cinto, la coraza y el calzado, siempre estaban puestos. Pero los tres siguientes elementos, el escudo, el yelmo, el casco y la espada, eran elementos los cuales cuando arreciaba la batalla los tomaba para entrar en combate. Tomad, dice el verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe. Y recordemos, escudo de la fe es creer y vivir por fe en Dios, una fe que se aferra a Cristo, una fe que confía en las promesas y las declaraciones de Dios por su palabra, contra las flechas, los dardos encendidos del maligno contra nuestra vida a través de tentaciones a querer vivir independientes de Dios. Debemos estar protegidos con el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos del enemigo. Ahora recordemos, hermanos, Satanás tienta, pero nosotros somos los que pecamos. Él no obliga a nadie a pecar. No es algo como: no pude resistir esa tentación que el enemigo puso en mi camino. No es algo como: es que el diablo, el porquería diablo me llevó a hacerlo. Él tienta, pero él no obliga a nadie a pecar. Cada quien de su propio corazón pecaminoso y engañoso seducido es tentado y llega a caer presa de esa tentación. Satanás no va a mover sus pies hacia el pecado. Satanás no va a poseer a un cristiano que está habitado por el Espíritu Santo. Él no envía un espíritu de robo, ni de adulterio, ni un espíritu de golpiza. Hace tiempo atrás leía o escuchaba unas personas decir que el homosexualismo era un espíritu que poseía a las personas. Eso no es pecado, es una atadura. Eso no es pecado, él es producto de una maldición generacional que su papá, su tatarabuelo, su bisabuelo, quién sabe qué fue lo que hizo.
Y el problema de enseñar acerca de esas ataduras, de maldiciones generacionales y de posesión de espíritus malignos, mis hermanos, es que la persona, dice por ahí un pastor, cuando se enseña de esta manera, la gente piensa que necesita liberación y no arrepentimiento. Necesita un regresionismo y no vivir en obediencia a la palabra de Dios. Necesita unas terapias cristianas y no el evangelio de Jesucristo. Y esto minimiza o anula en su totalidad la responsabilidad del individuo delante de Dios y ante su prójimo. Y al final, lo más fácil es decir, bueno, la culpa no es mía. Él me hizo hacerlo. Yo lo hice porque ella me llevó a hacerlo. Es que no me pude aguantar pero fue la culpa de ella. Y esto no es nuevo. Cuando Adán fue confrontado por Dios, ¿qué hiciste, Señor? La mujer que tú me diste. Ella me ofreció y yo caí, Señor, caí redondito, no me pude resistir. Y siempre, mis hermanos, nuestra humanidad nos lleva a transferir o a echar la culpa a los demás de nuestro pecado, de nuestro actuar, de nuestras malas palabras y de nuestras acciones. No hay tal como el hombre nace bueno y la sociedad es la culpable de que ese hombre se corrompa. Pero un verdadero reconocimiento, mis hermanos, del Evangelio de Cristo inicia con un reconocimiento de mi pecado. Señor, pequé contra ti. La culpa no es de nadie. Señor, esta persona me hizo todo, pero yo fui el que pequé. Yo pequé, Señor. Me dejé tentar por Satanás. Me dejé llevar por mis pasiones, me dejé llevar por mi ira, Señor. Perdóname, ¿qué tengo que hacer? Y en el boletín anterior y en un escrito que me llamó mucho la atención de Arthur Pym acerca de los frutos del verdadero arrepentimiento y de un genuino arrepentimiento. Voy a citarlos y a recordarlos en primer lugar para que haya un correcto arrepentimiento. La palabra dice, el Señor Jesucristo dijo, hacer frutos dignos de arrepentimiento. En primer lugar, un aborrecimiento auténtico por el pecado, pusimos la vez pasada en el boletín. En segundo lugar, en un verdadero arrepentimiento hay un profundo dolor por haber pecado. Y ese profundo dolor por haber pecado nace del sentido de haber ofendido a un ser infinitamente excelente, glorioso como es Dios. Por la ingratitud y nuestra rebelión contra Dios. Y muchas personas confunden remordimiento con arrepentimiento. Y arrepentimiento, dice por ahí, no es cuando usted llora. Arrepentimiento es cuando usted cambia. Es que, Señor, perdóname. Y todo pecado que usted cometa contra su prójimo, en primer lugar lo comete en contra de Dios, quien está hecho a imagen y semejanza de Dios. En tercer lugar, debe haber una confesión de pecado. Proverbio 28:13. El que encubre sus pecados, el que los tapa, el que los oculta, no prosperará, no tendrá perdón. Pero el que los confiesa y se aparta, va a alcanzar perdón, misericordia. En cuarto lugar dice, dejar definitivamente el pecado. Y en este punto, Arthur Pym me parece interesante que dice que en el Nuevo Testamento hay 3 palabras para presentar 3 diferentes fases del verdadero arrepentimiento. En primer lugar, un cambio en la manera de pensar, pero no solamente ahí, sino en segundo lugar, un cambio en la manera de sentir, pero en tercer lugar, una palabra, metanoia, que significa un cambio en la manera de vivir. Tienen que darse los 3 para que haya un arrepentimiento auténtico. Yo no puedo pensar, ay, sí, yo quiero hacerlo, y sí, siento hacerlo, pero no lo hago. Muchos experimentan un cambio, dice él, en la manera de pensar. Saben la diferencia entre el bien y el mal, saben lo que tienen que hacer, pero siguen desobedeciendo a Dios. Así de sencillo. Algunos hasta se inquietan o se les remuerde la conciencia, pero siguen en pecado. El que no anhela el arrepentimiento de todo corazón y deja cada vez más sus malos caminos en su diario vivir, no se ha arrepentido. Quinto lugar, el verdadero arrepentimiento va acompañado de restitución donde sea posible, para con Dios y para con el prójimo. Cuando uno anhela estar realmente bien con Dios, anhela estar
realmente bien con su prójimo. Es imposible decir yo amo a Dios y aborrecer al prójimo. Cuando uno anhela estar bien con Dios, producto es querer estar bien con su prójimo. Aquel que en su vida pasada ha agraviado a alguien y ahora no hace lo que esté dentro de su alcance para reparar el mal que hizo, ciertamente le falta y no se ha arrepentido. En sexto lugar, el fruto del arrepentimiento es permanente. Dice este autor que al ir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor y de nuestra deuda y responsabilidad para con Él, nuestro arrepentimiento se profundiza. Ya nos juzgamos a nosotros más de lo que juzgamos a los demás y asumimos cada vez un lugar más bajo delante de la majestad de Dios. Séptimo lugar, un arrepentimiento se debe entender que nunca será perfecto en esta vida. Nuestro arrepentimiento nunca será tan puro como para estar totalmente libre de la dureza de nuestro corazón engañoso. Pero el arrepentimiento ciertamente es un acto de por vida. Un creyente va a arrepentirse ¿cuándo? Todos los días de su vida. Quinto elemento, el yelmo de la salvación. Esto contiene profundas verdades, mis hermanos. ¿Qué era el yelmo? El casco del soldado, ¿bien? Era un casco hecho de cuero muchas veces, con láminas de metal configuradas a su cuerpo, a su perfil, a su rostro. Y el propósito era protegerlo de las flechas, pero en especial era protegerlo de una espada enemiga. Y habían jinetes especializados en partir cabezas con una espada larga. ¿Si han visto las películas? Cuando va allí el jinete, el enemigo con su lanza, y lo que él quiere es darle en la cabeza para partírsela, para arrancársela. Y el yelmo protegía esa parte tan importante. A usted le pueden tumbar una mano, le pueden tumbar un pie, le pueden tumbar la oreja, pero si le cortan su cabeza no hay nada que hacer. Mis hermanos, Pablo, el apóstol Pablo, llama el yelmo de la salvación. Y así como soldado enemigo busca destruir, así Satanás busca destruir la confianza de los hijos de Dios. Satanás trata de hacernos dudar y tener desánimos en cuanto a nuestra salvación y la seguridad. Ahora, muchas personas toman el yelmo de la salvación como si Pablo se estuviera refiriendo a que una persona debe llegar a ser salva, o sea, se refiere a ser salvos, y no. El creyente con toda la armadura ya está vestido y está preparado para la guerra. No se trata de el evangelio para nuevos, sino se trata de algo que ya está ahí. En el contexto de Efesios 1, 2, 3, 4 y 5 vemos eso, que ya son personas salvas, a los santos y fieles en Éfeso. Dice el apóstol Pablo anteriormente. En el capítulo 2 ya toca la salvación. Por gracia sois salvos, es decir, él está hablando a creyente, no está hablando sobre la necesidad de adquirir la salvación. Y ya sabemos que esa salvación es regalo inmerecido de Dios. Pero el punto, mis hermanos, es que Satanás quiere hacernos dudar de la salvación. Hay un problema común en muchos creyentes, sobre todo cuando uno está iniciando el cristianismo, y es la falta de seguridad de salvación. Yo he luchado con eso. Quizás usted esté luchando con eso, quizás algunos están luchando, pero a medida que uno avanza en el cristianismo, cuando ya no es un bebé fluctuante, sino que va madurando en la fe, esa seguridad y certeza de salvación ha de ir creciendo. Sin embargo, Satanás siempre va a querer y va a estar tirando quizás su flecha para darle en su pensamiento acerca de su seguridad de salvación. Pero hay tres aspectos en el tema de la salvación, mis hermanos, y la soteriología o la doctrina de la salvación es tan extenso,
no pudiéramos hacer un estudio de todo acerca de la salvación. Pero hay 3 aspectos sumamente importantes que resumen, mis hermanos, el aspecto de la salvación y la seguridad que el creyente ha de tener, y es un aspecto pasado, un aspecto presente y un aspecto futuro. Pasado, presente y futuro en cuanto a la salvación y la seguridad, que son importantes tenerlos como nuestro yelmo o casco protector. En primer lugar, un aspecto pasado, la justificación. Y vamos rápidamente a entender que el creyente en Cristo ha sido salvado, mis hermanos. Hemos sido perdonados. Cristo ha pagado el precio por nuestro pecado. La doctrina de la justificación enseña que somos declarados justos por la fe en Jesucristo. Somos justos en virtud de lo que Cristo hizo y nos otorgó. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado a su Hijo Jesucristo, para que nosotros, el creyente, fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo puede ser que un Dios santo y justo perdone a un pecador, perdone a un miserable, pero a la vez no deje de ser justo ni pierda su santidad? Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hemos sido salvados de nuestro pecado, Romanos 8:1. Ahora pues, no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Ayer hablaba con una persona acerca de este nuevo movimiento de los judíos mesiánicos, se llaman judaizantes, y me contaba de que estaban celebrando la fiesta de las tabernáculos, de las carpas. Bueno, ellos ya no tienen una cena de la manera antigua, si me equivoco, y se reunían todos estos judíos en un lugar. Pero sabemos que Cristo es el cumplimiento, mis hermanos, de esa ley ceremonial. Cristo, el sacrificio completo y perfecto. No necesitamos devolvernos a eso. Y en el aspecto de la justificación, mis hermanos, ahora no hay ninguna condenación. Y eso sucedió en el momento en que Dios abre nuestro entendimiento y creímos en Él. No por nuestra capacidad o intelecto, no porque nosotros le hayamos decidido, sino porque Dios, por medio de su regeneración, nos mostró la luz cuando antes nos deleitábamos en las tinieblas. Pero no solamente hay un aspecto pasado en la justificación, hay un aspecto presente en la santificación. Estamos siendo salvados del pecado, siendo salvos del pecado. Estamos siendo librados del poder del pecado en nuestra vida. No podemos decir que ya somos totalmente libres, no somos o enseñamos el perfeccionismo. Ya eres creyente, tranquilo, ya eres perfecto humanamente hablando. Ahora, perfectos en la perfección de Cristo, sí, pero humanamente fallamos y pecamos. Romanos capítulo 5 nos habla de que mucho más habiendo reconciliados seremos salvos de la ira. Pero vayamos a Romanos 6, verso 6. Romanos capítulo 6, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Estamos siendo librados de ese pecado. No totalmente, vamos en ese proceso. Todavía hay ese pecado remanente en nuestras vidas. O si no, usted no tendría un mal pensamiento. Si no, usted trataría todos los días y cada segundo a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Esposa, usted se sujetaría a su esposo sin ninguna dificultad, pero esto no es así. Hay pecado en nuestra vida. Romanos 6, verso 11 dice: así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ese proceso santificador, el proceso presente de la salvación, nos enseña la mortificación y la necesidad de mortificar diariamente nuestro pecado. Colosenses capítulo 3, verso 5, hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Romanos capítulo 8, verso 13, si vivís por la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mortificación del pecado. Jesucristo dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mortificación del pecado. Si tu ojo, si aquello que usted está viendo, amistades, internet, algo lo lleva a pecar, déjelo. No proveáis para los deseos de la carne, dice la palabra en Romano. Si usted está yendo, sus pies lo llevan a un lugar que no debe ir, amistades que no debe tener, córtelas, sáquelas de su vida. Si usted tuvo una amistad especial en tiempo atrás y cada vez que escucha esa canción, no la escuche, bórrela, bótela. Dice por allá en Proverbios, como el que sobre una herida hecha, bueno, el contexto es como que es sobre una herida echar algo que lo hace doler, así es el que trae canciones al corazón afligido. Pero el tercer aspecto de la salvación, y ese aspecto futuro, es la glorificación. Seremos librados del pecado, ya no habrá más luchas, ya no habrá pecado, ya no habrá tentación, ya no habrá deseos de la carne, ya no habrá deseos de andar según la corriente de este mundo. Y Primera de Juan capítulo 3 dice que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Deberemos tal y como Él es. Primera de Juan capítulo 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. Esa es una realidad. Ahora somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Eso cuándo será manifestado? En la gloria, en la eternidad. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Jesucristo, en su segunda venida, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se purifica, mortificación. Quiere vivir cada día en santidad. Jesucristo compró una iglesia para sí y la está purificando cada día para que sea sin mancha y sin arruga delante de Él. La salvación, mis hermanos, en la Biblia es un paquete completo. La salvación no es como las agencias de turismo que le dicen a usted un viaje por el crucero y llegan a la mitad del mar y le dicen: si quiere continuar tiene que pagar tantos dólares, y lo tiran en un bote. O que usted va en el avión y le dicen: pero esto no va incluido, tiene que pagar un adicional. La salvación, mis hermanos, es un paquete completo, no es un paquete chileno. La salvación no es como esas mujeres que uno ve por la calle, como la propaganda, y en realidad es... En la justificación, salvación pasada, libres de la condenación del pecado. Santificación, salvación presente, salvación del poder del pecado. Y la glorificación, salvación futura, salvación de la presencia total del pecado en nuestras vidas. Filipenses capítulo 1, verso 6. Dice la palabra de Dios: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y fíjese que en este texto encontramos los tres aspectos de la salvación: pasado, presente y futura. Filipenses 1:6. El que comenzó, justificación. Él comenzó una obra en nosotros. La perfeccionará o la está perfeccionando, santificación, hasta el día de Jesucristo, glorificación. Hasta el día de Jesucristo. Tres elementos de la salvación que vemos ahí en un solo versículo.
Y la palabra de Dios dice en Romanos 8, vamos allí por favor, Romanos capítulo 8. Vemos el proceso o el eslabón de la salvación, y este es un pasaje clásico del Ordo Salutis, o un pasaje clásico acerca del orden de la salvación. Romanos capítulo 8, verso 29 al 32. Y a los que predestinó, el plan de Dios antes de la fundación del mundo, 29, perdón. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, un momento del llamamiento eficaz. Y a los que llamó a esto, justificó, justificación. Y a los que justificó a estos, glorificó. Salvación presente, salvación futura, perdón. Esa glorificación, mis hermanos, es la esperanza gloriosa del creyente. Dice ahí mismo en Romanos 8 que la creación entera gime a una esperando esa redención. Mientras estamos en esta vida, mis hermanos, como creyentes, en esta salvación presente, tenemos que sufrir, y eso lo dice la Biblia. Romanos 8, 18, el apóstol Pablo dice a la iglesia en Roma: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones, mis hermanos, presentes no son comparables con esa gloria que el creyente tiene como seguridad o como yermo de salvación. Primera de Pedro 1:6 dice: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, usted creyente tenga que sufrir, tenga que ser afligido en diversas pruebas, aunque ahora por un tiempo, el creyente en medio de las aflicciones, la pregunta es: ¿está sufriendo usted? Eso es parte del programa de Dios. La teología del sufrimiento es algo que no se enseña hoy. Hoy se enseña victoria, hoy se enseña poder, hoy se enseña unción, pero que usted vaya y le digan: si eres cristiano, tienes que sufrir y la aflicción va a venir a tu vida. Lo rechazo y lo anulo. No lo recibo. Ahora, mis hermanos, la salvación, cuando uno es joven, cuando somos jóvenes, nos gozamos, nos divertimos, uno se tira de las tapias, de los árboles, uno corre y no se cansa mucho. Pero, mis hermanos, lo cierto es que los años pasan, comienzan a llegar los dolores, el cuerpo ya no es el mismo, aquella esposa despampanante cuando usted se casó con ella ya no es la misma. Pero eso es parte del proceso natural del cual habla la palabra de Dios. Usted puede estirarse la piel, usted puede echarse votos, usted puede dormir toda la noche en una cámara para retrasar el envejecimiento, pero los años llegan porque llegan a nuestra vida. Pero hay un versículo que es el consuelo para esta clase de hermanos, 2 Corintios 4:16. Que el hombre exterior se va desgastando, pero lo importante es que el interior se va renovando de día en día en Cristo Jesús. Entonces, cuando vamos envejeciendo y como creyentes cada vez nos acercamos más al día, ya sea que el Señor venga o nos lleve, mis hermanos, nos alegramos más en el futuro. Cuando joven uno dice: no, yo nunca voy a envejecer, tengo vitalidad, tengo todo, pero los años van pasando y uno va anhelando en esa madurez espiritual: Señor, anhelo el día que vengas por mí. Y así hemos de esperarlo. El yermo de la salvación, iglesia, tiene que ver en primer y principalmente con la esperanza de la salvación futura. La certeza de la salvación futura ha de ser nuestro yelmo
de salvación. Y hay un pasaje ahí en 1 Tesalonicenses 5:8, al cual quiero que vayan. 1 Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros que somos de día, hablando de creyentes, no es de la noche, pertenece al día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Fíjense, la esperanza de salvación, es decir, esa esperanza de salvación futura, la glorificación, como yelmo de nuestra salvación. Ahora, mis hermanos, estamos estudiando el pasaje de que nuestra lucha no es contra el ser humano, sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. Satanás quiere, mis hermanos, y busca por todas las formas que abandonemos la batalla, que nos demos por vencidos, o que quizás vayamos a la guerra sin nuestro yelmo. Él quiere socavar nuestra esperanza de la salvación futura. ¿Y cómo lo hace? Hay dos maneras. En primer lugar, a través del desánimo, y en segundo lugar, a través de las dudas. Desánimo y dudas es la manera, la forma que Satanás principalmente utiliza para hacernos flaquear, para hacernos dudar de nuestra salvación presente y futura. Primera causa, el desánimo. El arma que él utiliza. ¿Cómo Satanás nos llega o quiere desalentarnos? Satanás, mis hermanos, quiere subrayar nuestros fracasos. Satanás quiere apuntar y quiere que nosotros nos concentremos en nuestros pecados, en los problemas que estamos viviendo. Mire, cristiano, esos problemas los tienes ahí, esos problemas no pasan. Usted va a la iglesia, usted busca a Dios, usted hace lo uno y lo otro, pero esos problemas no se van, al contrario, siguen ahí en su vida. O se va uno y llega el otro problema. Mire, creyente, no hay solución para usted. Usted ya, la salud suya ya está deteriorada, usted ya no tiene remedio. Mire, creyente, usted ya es imposible restablecer esa relación. Usted ya lo intentó por todos los medios, pero usted no va a poder con eso. Hijo, usted no va a poder reconciliarse con su padre, usted jamás va a poder perdonar eso que hizo. El desánimo es un arma que utiliza Satanás. Y hay un ejemplo interesante en Primera de Reyes 17 en adelante, que nos habla del profeta Elías. Elías peleó contra los profetas de Baal. En tiempos en que Acab gobernaba en Israel, Jezabel, su esposa, adoraba sus diferentes dioses, pero Dios usó a Elías, y Elías hizo cosas heroicas, pero a pesar de todo se enfrentó a muchos hombres. Dios lo respaldó, pero a pesar de todas esas cosas, una mujer lo amenazó, la esposa de Acab, Jezabel, y algo así como: pronto estará muerto. Y eso para él no tuvo temor a enfrentarse a muchos hombres, pero tuvo temor a las palabras de una mujer impía. Se desanimó, mis hermanos, hubo depresión en la vida. Y no vamos a ir a la historia, pero él huyó, salió corriendo ante la amenaza. Y él deseó morir, me dijo: basta ya, Señor, quítame la vida. Y un ángel lo anima, le da comida, lo consuela, corre otros 40 días y 40 noches por el desierto hasta llegar al monte Oreb. Y dice que allí un silbo apacible y delicado, después de haber un trueno, relámpagos, un silbo apacible y delicado, y Elías solo con Dios. Y allí en ese silbo apacible y delicado estaba Dios,
diciéndole: Elías, usted no está solo. Yo estoy con usted y he reservado. Hay un remanente que no ha doblado rodillas. Usted piensa que está solo, pero no. Mis hermanos, quizás usted piense que está solo en la vida, que Dios lo ha abandonado, y posiblemente sea a causa del desánimo que Satanás quiere infundir en su vida. Hemos visto a Dios actuando en nosotros, actuando a nuestro favor innumerables veces, todos los días Dios con nosotros, pero llegan problemas y nos desanimamos, frustrados, cansados de la batalla. Nos asaltan las dudas. Satanás dice: no lo estás haciendo bien. Desánimo, estás fallando. Mire cómo está reaccionando usted ante los problemas. Eso no es digno de un hombre que está creciendo a la imagen y al carácter de Cristo. Cada uno lucha con problemas distintos. Cada creyente tiene su lucha distinta. Y hay creyentes a veces inmisericordios que dicen: uy, pero eso es tan fácil de vencer y usted ahí todavía no lo ha hecho. Mis pecados no son los mismos pecados de otra persona. Mis luchas no son las mismas luchas de otras personas. Algunos luchan con la salud, otras luchan con sus deseos, sus bajas pasiones. Otros luchan con su esposo, un esposo que no es convertido. Situación difícil en el hogar. Y aunque usted dice: Señor, trata de llevar la vida cristiana, así, 1 Pedro 3 dice que no con parlatonería, no hablando, debo ganar a mi esposo, Señor, pero siempre hago lo mismo y sigo, Señor, y no veo ningún cambio en ese hombre. Hay desánimo y Satanás quiere inyectar dudas, pero el Señor dice: oren siempre y no desmayen. La guerra es guerreando y la lucha es luchando. ¿Cuándo? Todos los días. Gálatas 6, verso 9, dice la palabra de Dios: no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La palabra de Dios dice en Hebreos 11 que los héroes de la fe, muchos no vieron, no lo tocaron con sus manos, pero anduvieron por fe en esta vida, por la fe en las promesas, y murieron sin haber visto lo prometido quizás, pero ellos tenían la esperanza puesta en Dios. Señor, tú obras en tu perfecta voluntad. Seas que quieras sanarme o no, Dios, la gloria sea a ti. Seas que quieras cambiar o no a mi esposa, cántale entonces: Señor, la gloria sea a ti. El apóstol Pablo pudo decir en 2 de Timoteo 4, versos 6 al 8, y esto como ejemplo del punto anterior, que el cuerpo se va desgastando. Él dijo: yo ya estoy para ser sacrificado, ya sabía que se acercaba la hora de su muerte, y el tiempo de mi partida está cerca. 2 de Timoteo 4, 7. ¿Qué había hecho? Había peleado la buena batalla, había acabado la carrera, había guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, dijo Pablo, sino a todos los que aman, los que anhelan y los que aguardan su venida. Mi hermano, ¿está desanimado usted en su vida? Continúe, no debe haber razones para el desánimo. No tenemos que ceder. Tenemos el yelmo de la salvación que nos protege, el yelmo de nuestra salvación. Cuando usted se desanime, recuerde que está por venir un día glorioso. Cuando usted se desanime, recuerde que está por venir una celebración de victoria. Cuando usted se desanime y quiera cansarse de hacer el bien, recuerde que usted va a cosechar, si no desmaya, algún día va a cosechar. Recuerde que algún día va a venir la recompensa. Recuerde que va a venir un día de la coronación. Algún día usted estará al frente de Cristo. Y Cristo le dirá: bien, buen siervo fiel. Y ese día está por venir. Cuando Satanás quiera desanimarlo en la batalla y usted esté cansado, recuerde que viene un día de victoria. Usted debe vivir
con los ojos puestos en ese día? Bueno, con los pies aquí en la tierra. No, puede suceder que, yo anhelo ese día y ando en las nubes, ¿no? Volado. No, con los pies en la tierra, pero con la confianza y la esperanza en Cristo. La lucha, mis hermanos, la palabra dice, va a ser interminable. Pero recuerden que hay una meta final, hay un final dichoso para el hombre de paz, para el justo. Un día estaremos frente a cara con Jesucristo. La palabra dice en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Y Apocalipsis 21, este pasaje me encanta. Apocalipsis 21, verso 3, en esa visión de la gloria futura. Apocalipsis 21, verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, es decir, Cristo, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Recuerda ese día, mis hermanos. Y el verso 7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Y Dios no se avergüenza de llamarlo a usted hijo, aunque usted falle. Los hijos a uno lo avergüenzan, y uno dice, este hijo otra vez. Pero Dios no se avergüenza de nosotros. El que venciere heredará todas las cosas. Él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos. Ahora somos declarados sus hijos, pero va a llegar el día donde conoceremos esa plenitud. En segundo lugar, y para ir finalizando, mis hermanos, Satanás nos duda en la mente, no solamente con el desánimo, sino con la duda. Satanás es experto en hacer dudar. Ya hablábamos anteriormente que la mayoría de creyentes, mis hermanos, sufren de esto en algún punto de su vida cristiana, sobre todo al principio, aunque no falta el hermano que lleve 10 años y todavía diga, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí soy salvo? ¿Será que no? ¿Será que tengo que repetir otra vez la oración de fe? Ahora, no es que esto esté mal, pero lo bíblicamente correcto sería que usted, a medida que crece en su cristianismo, ya no sea un niño fluctuante que otra vez necesita leche, sino alguien que coma alimento sólido, alguien que enfrente las cosas de la vida con ímpetu, que ya no sea imposible no ser vulnerable a las tentaciones, pero alguien que las resiste con vehemencia. ¿Qué dudas pone Satanás en la mente? Tú no eres cristiano, ni pienses que eres cristiano con lo que estás haciendo. ¿Por qué crees que el Señor te va a salvar si usted siempre la embarra, lo ha embarrado toda una vida? Usted no es lo suficientemente bueno como para merecer el favor y el perdón de Dios. Usted no merece la salvación. ¿Usted cree que realmente tomó en serio esa declaración de fe que hizo un día y está siguiendo a Dios? Y como hablamos anteriormente, hay personas y enseñan en iglesias, mis hermanos, donde enseñan que usted puede perder su salvación. Viven constantemente en el temor. Ahora hay un pastor que pone un ejemplo. Dice, aquellos hermanos que enseñan acerca de que la salvación se pierde, es que hoy la tuve, pequé, la perdí, me arrepentí, la tengo otra vez. Dicen, son como la flor cuando uno está enamorado. ¿Me quiere? No me quiere. Hoy me quiere, no me quiere. Pero una seguridad de salvación, mis hermanos, es tener la certeza que estamos en ese proceso de salvación. Ahora, el hecho de tener seguridad o certeza de salvación, algunos de estas personas enseñan, no, pero
Usted lo que está enseñando es libertinaje en su iglesia. Seguridad de salvación significa que usted puede vivir como quiera, viva como quiera, y al final, como usted ya tiene la salvación, entonces no importa cómo viva, no importa lo que haga, no importa de su testimonio, no importa nada, haga el mismo peque. Pero ¿será que eso es la verdad de la palabra de Dios? En ninguna manera, mis hermanos. Porque si hemos sido crucificados con Cristo, si hemos muerto con Él, ¿cómo vamos a vivir en pecado? Una cosa es vivir y otra cosa es luchar contra el pecado. Una persona que vive en pecado y se dice llamar cristiana, tiene que evaluar su salvación. Quizás tengamos que volver a la ABC del cristianismo. Arrepiéntase y crea en Cristo para salvación. Eso sería lo correcto. La marca del creyente, según Juan, es que el creyente no peca. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios que está en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, el que es nacido de Dios, el que ha sido renacido, el que ha nacido de Dios, no practica el pecado. No quiere decir que jamás peca. No enseñamos perfeccionismo. Él peca de pensamiento, de palabra y de acción, pero como veíamos en el arrepentimiento, en su vida hay una manifestación clara de arrepentimiento delante de Dios. La Biblia lo dice, mis hermanos. No lo estoy enseñando yo, lo enseña la palabra de Dios. ¿Usted tiene segura, cree en la certeza de la salvación en su vida? ¿Cree en la certeza de la salvación en su vida? ¿O piensa que por haber pecado y haber hecho algo, ya Dios lo abandonó a usted? Ahora, el creyente en su vida cristiana puede caer en pecados, sí. Pecados pequeños, sí. Pecados graves, sí. ¿Puede vivir en ese pecado? No. Pero no como algunos enseñan. Es que preciso, yo viví 69 años de cristianismo bien, y un día yo tuve un mal pensamiento y miré una muchacha con codicia y ese día murió el hermanito. Entonces ese día, guácate su salvación. Mis hermanos, así como la salvación no inicia en nosotros, inicia en Dios. La salvación termina en Dios y Él la preserva hasta el final, siendo nosotros responsables y consecuentes con el llamado de Dios para nuestra vida de santidad. Satanás quiere que nosotros tengamos temor de que no tenemos nuestra salvación, de que dudemos. Él quiere que dudemos de las promesas eternas de Dios. Pero la palabra de Dios está firme, mis hermanos. El casco de la salvación es algo como que si usted tiene la salvación pasado, hermano, hermana, si usted tiene la salvación pasada, también tendrá la presente y la futura, porque no hay otro tipo de salvación. Tenemos la justificación, santificación, glorificación, pasado, presente y futuro, por el decreto de Dios. No podemos, según Efesios 1:13, 14, tenemos el sello de Dios. Tenemos el sello de propiedad. Es hijo mío, pertenece a mí hasta el día de la redención. Romanos 8:14, somos hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Jesucristo oró al Padre: Padre, oro para que los guardes a los que me has dado. La oración suma sacerdotal en Juan 17, 11 y 15. Y para que los guardes del maligno, así como Jesucristo oró: Satanás, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falte. Así quiera Dios en nuestra vida, mis hermanos. Para finalizar, vamos a dos pasajes clásicos acerca de la seguridad de salvación, y con esto terminamos. El primero es Juan 10, 27 al 30. Juan 10, Jesús en la ilustración de que Jesús como el buen pastor y las creyentes como las ovejas. 27 al 30 nos habla, y es un pasaje clásico acerca de la eternidad y la seguridad de nuestra salvación.
Dice el apóstol Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, la voz del buen pastor Jesucristo, y yo las conozco y me siguen. ¿Y qué hace el buen pastor? Yo les doy vida eterna. Es vida eterna, mis hermanos, no una vida temporal. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Usted está en las manos del Padre y del Hijo, hermano. Todo lo que el Padre me da a mí, dice Juan 6, todo lo que me ha dado el Padre vendrá a mí. El que a mí viene yo no le he hecho fuera. Estamos seguros en las manos de Dios. Tan seguro, mis hermanos, que Él nos ha dado vida eterna y jamás pereceremos, ni nadie nos arrebatará de la mano del Padre. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Verso 32. Es otro pasaje clásico de la seguridad eterna del creyente. El que no escatimó, 8:32 de Romanos, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién es el que condenará? Y esta es una verdad de mente. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también no solo murió al tercer día, resucitó glorioso y triunfante sobre el pecado, sobre la muerte. Pero no solo eso, sino que al resucitar ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Pero además de eso, ¿qué está haciendo Jesucristo? Intercediendo por nosotros. Intercediendo por nosotros. Permíteme con respecto a este pasaje leer Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, su propia vida, se ha sentado a la diestra de Dios. Verso 14, porque con una sola ofrenda, con la ofrenda de su propia vida, hizo perfectos para siempre a los santificados, es decir, al creyente. Con una sola ofrenda nos hizo santos, santificados para siempre, justificados, reconciliados con Dios. Mis hermanos, la salvación no podemos verla fuera de estos tres términos bíblicos, todos reunidos en uno. En el pasado fuimos salvos de la condenación del pecado. En el presente estamos siendo salvos del poder del pecado. En el futuro seremos salvos de la presencia del pecado. Debemos ver la salvación en estas tres dimensiones. Justificación, el pecado ya no condena. Santificación, el pecado ya no reina. Glorificación, el pecado ya no existe. Repito, justificación, el pecado ya no condena. Santificación, el pecado ya no reina. Glorificación, el pecado ya no existe. Gloria sean dadas al Dios Trino. Porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Iglesia Bíblica Gracia y Verdad, comprometidos con la verdad del Evangelio. Gracias por la cruz, Dios.